mis adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad. Prepárense porque quiero compartirles algo que suena increíble. Primero que nada, imagínense que la presidenta, la queridísima Claudia Sheinbaum Pardo, anda organizando un apoyo muy importante para toda la banda que está pasando por momentos difíciles tras ciertas situaciones que les han afectado cañón. Su idea, que la neta suena formidable, es apoyar con lo que ella llama el apoyo de limpieza, o sea, un dinerito que servirá para que la gente pueda dejar sus hogares limpiecitos y decentes después de los problemas que surgieron. Este dinerito, según nos ha contado, es de 8,000 pesos por cada vivienda que se haya censado. O sea, si ya les echaron la visita, si ya levantaron los datos y confirmaron que realmente se vieron afectados, pues les tocarían 8,000 pesos para que puedan comprar productos de limpieza, contratar ayuda o lo que sea necesario para dejar la casa como nueva. No manchen, suena buenísimo, ¿a poco no? La cosa funciona así. Digamos que hay alguien que por alguna razón no salió en ese censo o que no estaba cuando fueron a checar y no se enteró. No se apuren, banda, porque igual se está previendo la posibilidad de que si se encuentran dentro de las colonias que ya están identificadas como afectadas, los compañeros del gobierno se lancen a revisar si de veras la vivienda tiene daños o necesita la limpieza. Ya revisando físicamente la casa, se verifica si de verdad cumple con las condiciones y, de ser así, también esa persona podría recibir esos 8,000 pesos que tanta falta hacen. Así que tranquilos. Que no cunda el pánico, la ayuda sigue estando pensada para todos los que neta lo necesiten. Después, la presidenta comenta que van a entregar un montón de enseres, es decir, cositas de la casa que necesitamos para vivir con calma y comodidad. Imagínense que de manera gratuita van a dar un refrigerador, una estufa, un colchón, una vajilla y un ventilador. Órale, qué gran aliviane. Así, tal cual, estas 5 cosas esenciales llegarán directo y sin costo para toda la gente que de veras perdió sus cosas y comprobó que está en las zonas afectadas. Es como un super kit de apoyo para que quienes perdieron sus muebles esenciales puedan recuperar un poco de su vida cotidiana sin gastarse un dineral. Lo padre es que la Secretaría de la Defensa Nacional será la encargada de organizar la repartición de todos estos productos para que lleguen derechito a quien de veras lo necesite. No manchen, banda, este anuncio se siente como un respiro después de tanta preocupación y tanta mala noticia que ha circulado. Aunque hay gente que, la neta, no está de acuerdo, se agradece que se atiendan estas emergencias de manera más inmediata. La mera verdad, la presidenta Claudia se la ha rifado bien duro en esto de andar recorriendo el país los fines de semana, echándose buenas giras de trabajo para ver de cerca cuáles son las broncas y las carencias que enfrenta la raza por todos los rincones de México. Eso se agradece porque así es como uno se entera de la neta, viendo la realidad con ojos propios, sin tanta reunión de oficinas ni puro papeleo. Y bueno, la oposición obviamente va a decir que son ocurrencias, que es populismo, que no sé qué y 1000 cosas más, pero lo que importa es que la banda sienta que recibe el apoyo y que su situación sea atendida. Ahora, hablando de algo súper interesante, resulta que se han recuperado un montón de recursos de un fideicomiso del Poder Judicial. Antes parecía que estos compitas, la verdad, se querían quedar con todos esos millones de pesos, que nomás no se veía para cuándo iban a soltar ese dinero a la gente. Pero ándenles, la presidenta logró que esos fondos vuelvan a donde deben de estar. Al pueblo para aplicarlos en cosas que de veras sirven, como los hospitales, el ISSSTE, la mejora del sistema de salud en general, y también para seguir con la entrega de apoyos a personas que necesitan un empujoncito económico. Está de locos cómo antes esos millones de pesos se quedaban en manos de unos cuantos funcionarios de altos mandos. Ni se diga en qué se gastaban el dinero, tal vez en lujos, gastos superfluos o de plano, en cosas que ni nos beneficiaban a la raza de a pie. Ahorita lo que quiere la presidenta Claudia es que se sepa exactamente para qué se va a utilizar cada peso recuperado, que la gente vea que se invertirá en cosas fundamentales como el equipamiento de hospitales, medicamentos y en asegurar que los trabajadores del Estado, incluyendo los de la Corte y los maestros, tengan acceso a un servicio de salud digno. Eso sí que está de lujo.
La presidenta compartió que incluso parte de ese dinero ya se utilizó para dárselo al INE en su momento. Imagínense, no hubo tanto escándalo con eso, pero ahora que se trata de destinarlo al ISSSTE y a otras instituciones de salud para que haya mejoras tangibles, algunos ministros y ministras ponen el grito en el cielo. Qué raro, ¿no creen? Pero pues así pasa. El punto es que, según lo que dice la presidenta, esto no afecta los salarios de la raza que trabaja en la Suprema Corte ni quita sus derechos laborales. Al contrario, se asegura que esa lana no se desperdiciará en puro privilegio, sino que va a destinarse a cosas que de veras hagan la diferencia en la vida de muchísimas personas. Suena bastante justo, ¿no? Aquí entre compas, la neta se siente padre ver que ya hay pasos concretos para usar esos billetes en algo que valga la pena, porque la banda siempre se queja de que los políticos nomás hablan y no hacen nada. Y aunque siempre habrá controversias, al menos las cosas se van moviendo y vemos que algo de ese dinero regresa al pueblo, que en verdad lo necesita para medicina, hospitales, salarios de los trabajadores del sector salud, y así no tener que estar con el Jesús en la boca cuando uno va a una clínica. Por cierto, échenle ganas, porque se viene ya el próximo pago de la pensión para adultos mayores, ese que beneficia a tanto viejito y viejita en nuestro país. Gente que trabajó toda la vida y merece un apoyo estable. Andan preguntando muchísimo en los comentarios que cuándo se deposita, que si será doble, que cuánto recibirán. Así que aquí va la información con todo mi cariño y emoción. Miren, el siguiente bimestre cubrirá mayo y junio, y el depósito está programado, hasta donde sabemos ahorita, para el 5 de mayo. Y sé que algunos dirán que se corrió el rumor de que podría adelantarse a finales de abril, pero la neta es que por ahora se mantiene la fecha del 5 de mayo como el día en que arranca la dispersión de este dinero. Eso sí, si se anuncia algún cambio de última hora, seremos los primeros en contárselos, porque queremos que estén bien informados. Pero de momento cuéntenle a sus tías, a sus abuelitos o a sus papás que el 5 de mayo es la fecha tentativamente oficial para recibir su lanita. Sobre el monto, ojo, muchas personas preguntan que si va a ser doble, que si 6,000 pesos o 6,200 pesos, y están algo confundidas. Déjenles aclaro, en el próximo bimestre se contempla un pago de 6,200 pesos. Es decir, no es que vayan a recibir 12,000 ni nada por el estilo, sino que la cifra total para este periodo será de 6,200 pesos. Lo que pasa es que mucha gente también está preguntando si habrá un adelanto del siguiente bimestre o algo así, pero hasta ahora no se ha confirmado. Por lo tanto, no se emocionen de más con la idea de cobrar 2 bimestres juntos, porque esa opción todavía no está anunciada. Si llega a cambiar la cosa, por supuesto que se los diremos al momento, pero de mientras, quédense con la idea de que en mayo-junio, el pago que toca es de 6,200 pesos. Para la banda que quiera saber con exactitud qué día le toca cobrar, hay una forma de medio adivinarlo, dependiendo de la primera letra del primer apellido. Eso se hace para organizar a la gente y evitar que se amontonen en los bancos o en los cajeros. Si quieren, vayan dejando en los comentarios la primera letra de su apellido y con gusto les echamos la mano para decirles en qué día se estima que pueden cobrar. Pero lo esencial es que no olviden que la base general es el 5 de mayo como fecha de arranque. Y ya si se retrasa un pelín o se adelanta, no será mucho, pero seguramente seguiremos informando de todo. Me emociona contarlo con tantas ganas porque son buenas noticias para quienes se merecen tranquilidad en esta etapa de su vida. La verdad, es un apoyo que no cae nada mal para cubrir gastos de salud, de comida, de transporte o lo que sea que cada quien necesite. Además, creo que la mayoría estará de acuerdo en que el gobierno va haciendo un esfuerzo por ampliar el padrón, para que cada vez más abuelitos se beneficien de este programa de adultos mayores. Y es que sí, claro, falta mejorar en muchos aspectos, pero tampoco podemos ignorar que hay un avance en la atención y en la formalidad de los depósitos. Volviendo a lo de la presidenta, también compartió que se van a impulsar hospitales y servicios médicos, aprovechando parte de ese dinero rescatado de los fideicomisos. Imagínense, son bastantes miles de millones de pesos que antes estaban ahí guardados o que se destinaban a cosas que uno ni sabía. Ahora, ese capital va directo a planes para fortalecer el ISSSTE, que es el sistema que da servicio a un montón de trabajadores del Estado, incluyendo los del Poder Judicial. Se busca mejorar la infraestructura, garantizar medicamentos y reforzar la calidad de la atención, algo que durante años la banda ha estado pidiendo a gritos. Qué chido que se haga con estos fondos que antes, la neta,
no se usaban de forma tan transparente. Hay que celebrar que por fin se hacen cosas así. Y que conste, no lo digo solo yo, es algo que mucha gente venía pidiendo, que se rompan los privilegios de los altos mandos y que el dinero se use en lo que neta hace falta. Mucha banda está contenta de ver que se está inyectando dinero a los servicios de salud, a la reparación de viviendas afectadas y a la entrega de artículos básicos como refrigeradores, estufas y colchones a quienes se quedaron sin nada en situaciones de emergencia. Se siente como un cambio positivo, una mano amiga que llega cuando más se necesita. La neta, da gusto ver que no nomás se queda en promesas, sino que la presidenta y su equipo se ponen las pilas y organizan estos operativos de apoyo. Y claro, quienes van a entregar físicamente los enseres son integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que siempre andan al tiro en momentos de desastres y que ahora también colaboran para repartir estos apoyos a la gente. Imaginen, llegará el camión con refrigeradores y colchones, y sabrás que es algo que viene del gobierno, sin costo, listo para ayudarte a reponerte de la crisis que enfrentaste. Y sí, habrá quien no le parezca, quien crea que todo esto es puro show, pero si uno se pone en los zapatos de quienes lo perdieron todo, valora mucho recibir ese respaldo. A fin de cuentas, se trata de la dignidad de las personas, de que puedan retomar su vida y no se queden sin nada. De corazón, ojalá estos programas sigan siendo de calidad y no solo un parche temporal, para que la banda que reciba estos enseres y ese apoyo de 8,000 pesos de limpieza pueda reponerse genuinamente y no sienta que ahí quedó la cosa. Retomando el punto del apoyo de 8,000 pesos, no se vayan a confundir, no es un depósito automático para cualquiera. Se hace un censo. Se verifica quién realmente necesita este apoyo porque su vivienda resultó afectada. Una vez que confirman que sí, venga, ahí está la lana. En caso de que alguien no estuviera, digamos, en su casa cuando censaron, se puede hacer la revisión posterior para ver si efectivamente su colonia está en la lista de las dañadas y se comprueba que el inmueble tiene desperfectos. Ya con eso, también podría recibir los 8,000 pesos. Está chidísimo porque es un proceso que intenta llegar a todos, pero también busca evitar que haya gente que quiera pasarse de lista. Total, confíen en que, si de verdad sufrieron daños, podrán acceder a este apoyo. Creo que lo más fregón es la sensación de que estos programas empiezan a tomar forma de manera más estructurada, con fechas claras y con la banda enterándose a tiempo. Por eso es que en este espacio siempre invitamos a la gente a que deje sus comentarios, dudas y saludos. De hecho, nos encanta leer de dónde nos están viendo, de qué estado de la República, si están en un municipio pequeñito o en una gran ciudad, o incluso si están en el extranjero pendientes de estas ayudas para sus familiares. Que se arme la conversación chida, porque así también los podemos asesorar mejor sobre fechas de pago, dudas sobre trámites y todo lo relacionado con estas movidas del gobierno. Ahora bien, sobre la fecha concreta del 5 de mayo para la siguiente dispersión de la pensión de adultos mayores, mucha gente ha preguntado por qué a veces se adelanta o se retrasa. Les cuento brevemente. Cuando llegan fechas de elecciones o procesos especiales, suele haber adelantos para que no se cruce el pago con veda electoral o situaciones similares. Ahorita, hasta donde sabemos, no hay una justificación para adelantarlo a abril, así que lo más seguro es que inicie en mayo, y la mayoría podrá disponer de su dinero sin broncas. Claro, si llegara a pasar algo extraordinario, aquí lo sabrían. Por lo pronto, pasen la voz a sus familiares y amigos. 5 de mayo arranca la dispersión, y a partir de ahí se va organizando por orden alfabético. Sobre la pregunta de muchos adultos mayores, ¿por qué se habla de 6,200 pesos y no solo 6,000 pesos? Es porque el monto ha ido subiendo poco a poco con cada incremento anunciado por la presidencia. Al principio estaba más bajito, luego fue subiendo, y ahorita está en 6,200 pesos. Cada vez que el gobierno anuncia aumentos, la gente se emociona mucho, y no es para menos, porque es un dinerito extra que ayuda con la canasta básica, los medicamentos, los recibos de la luz o del agua, o simplemente para consentirse un poquito después de tantos años de trabajo. Está súper bien que sigan llegando esos incrementos. Y, bueno, si hay dudas más específicas, como saber cuándo te registraste, si ya te corresponde, si ya llegó tu tarjeta, todo eso también lo pueden ir dejando en comentarios para que los ayudemos a resolverlo. Yo, la neta, sí me siento contento cuando veo que la gente de la tercera edad recibe su dinero puntualmente, y más si viene acompañado de otros apoyos en caso de que hayan sufrido alguna desgracia. A veces la vida no se porta chido, y los desastres naturales o accidentes pueden pasar en cualquier momento, dejándonos sin nuestras cositas más valiosas. Por eso, la mano solidaria del gobierno se agradece. Es crucial que no se quede nomás en discurso político, sino que se traduzca en hechos concretos, como esos 8,000 pesos de limpieza y la entrega de refrigeradores, estufas, colchones, vajillas y ventiladores. Hablando justo de esos artículos, es bien importante recalcar que vienen sin costo alguno para la gente afectada. No se trata de un crédito,
de un préstamo o de un luego me pagas. No, nada de eso. Se entregan de manera gratuita a las familias que perdieron todo y que de verdad necesitan volver a tener lo básico para su casa. Imaginen lo feo que debe ser no tener ni dónde calentar un café. Entonces, con esta iniciativa, las personas recuperan un refrigerador para conservar sus alimentos, una estufa para cocinar, un colchón para dormir sin estar en el piso, una vajilla para comer de manera digna y un ventilador que, en muchas regiones de México, es indispensable para no morirse de calor. Todo esto de un jalón, y sin tener que desembolsar nada. Es una maravilla. La Secretaría de la Defensa Nacional, como ya mencioné, será la encargada de llevar todo esto a las colonias marcadas como afectadas. Así que si ustedes o sus familiares viven en lugares en donde se registraron daños, estén bien al pendiente, porque en cualquier momento podrían recibir aviso de cuando llegará el camión con los enseres, y seguro les van a dar instrucciones claras sobre cómo y dónde recogerlos, o si se los van a dejar hasta su casa. Habrá que cooperar con la logística que se arme, teniendo a la mano el comprobante de censo o la documentación que les pidan para verificar que si estén en la lista de beneficiarios. Imagínense que todo esto saldrá de los recursos que el gobierno ha logrado recuperar de fideicomisos. Es un dineral que antes estaba ahí flotando, y que seguramente se habría usado en cosas medio cuestionables. Ahora, la idea es que esos millones se canalicen a acciones concretas, que la gente pueda palpar y decir, ahí está mi refrigerador, mi estufa, mi colchón, mi vajilla, mi ventilador. Y también ahí están mis 8,000 pesos para limpiar mi casa y que quede como antes. Es importante resaltar que, aunque la oposición se ponga a protestar y a decir que es un uso inadecuado de los recursos, la mayoría del pueblo aprueba estas medidas, porque lo que se quiere es que el presupuesto se use para beneficiar a la gente, no para engordar las cuentas bancarias de unos cuantos funcionarios. También me late aclarar que, de lo que dijo la presidenta, a pesar de todo el drama que se armó en la Corte, los derechos de los trabajadores del Poder Judicial no se están tocando ni tantito. Se mantienen sus sueldos, sus prestaciones, todo lo que por ley les corresponde. Lo que se está evitando es que ciertos altos mandos se queden con dinero que podría haberse usado para costear sus lujos. Al final, esas son las broncas que existen en la burocracia. Pero lo bueno es que, con tanto escrutinio, el dinero está llegando a donde debe, que es el ISSSTE, para reforzar la atención médica de miles de mexicanos, incluidos los propios trabajadores de la Corte. ¿Quién se va a enojar porque mejoremos los hospitales y las clínicas? No más quienes están aferrados a los privilegios, digo yo. Hay que decirlo fuerte. Todavía faltan muchas cosas por mejorar en el país. Hay quienes no han recibido el apoyo, hay quien se queja de la burocracia, de que a veces tardan en depositar el dinero de la pensión o en entregar los enseres. Claro, siempre hay detalles que pulir. Pero, por lo menos, vemos señales de que se están tomando acciones y que la presidenta Claudia se mueve por toda la República, platicando con la gente, enterándose en vivo y en directo de las broncas y las necesidades. Esa cercanía con el pueblo es algo que el presidente anterior, nuestro queridísimo Andrés Manuel, impulsó mucho también, y ahora se ve reflejado en el estilo de la actual presidenta. Pero bueno, regresemos a la parte del chisme que más les interesa a muchos, la pensión para adultos mayores. Se va a mantener, se va a fortalecer y se espera que cada vez más personas se integren, porque este programa ha sido uno de los pilares de la actual administración. No duden que, con el paso de los años, vayan a subir un poquito más estos 6,200 pesos, porque la idea es que, para 2026, inclusive aumente todavía más. Sin embargo, hay que esperar los anuncios oficiales. De momento, la cifra se queda en 6,200 pesos bimestrales y llega, según lo previsto, el 5 de mayo. De ahí, cada persona se coordina con su banco o con su tarjeta del bienestar para retirar el dinero cuando le toque. Y si su primer apellido empieza con la letra A, probablemente les toque en la primera tanda de pagos. Si es la Z, pues quizá les toque un poquito después, pero siempre dentro del mismo mes. Otra cosa importante es que, si conocen a alguien que cumpla 65 años pronto, pídale que esté bien al tanto de los anuncios de registro para nuevos beneficiarios. Por lo general, se habilitan periodos especiales donde pueden llevar sus documentos y apuntarse al programa. Está requete bueno que más gente se entere y no se quede fuera por desconocimiento. Uno a veces da por sentado que todos saben, pero hay señoras y señores que viven en rancherías alejadas, en la sierra, y ni enterados están de que pueden recibir su pensión. Así que si tú, que me escuchas, tienes familiares en lugares remotos, coméntales esta información para que no se queden sin su apoyito. Siguiendo con el tema, se nos llena el corazón de alegría porque el dinero recuperado de esos fideicomisos no se está quedando en un cajón, sino que la presidenta lo está destinando a causas súper nobles. Imagínense tener hospitales con más médicos, enfermeras bien pagadas, medicamentos suficientes para todo tipo de padecimientos. Ya no queremos ver que la gente tenga que comprar su gasita o su jeringa porque en el hospital no hay.
Queremos que, de verdad, el servicio de salud sea digno para todos los mexicanos. Y si esos miles de millones que estaban en manos de la Corte se usan para este fin, pues uno dice, qué bueno, porque es hora de que le toque a la gente, no a unos cuantos. Volvamos también a lo del apoyo de limpieza, ese de 8,000 pesos. Si te estás preguntando, oye, ¿cómo sé si a mí me toca? El primer paso es checar si tu colonia está dentro del censo, si declararon tu zona como afectada. Luego, ver si fuiste censado. Si es así, ya la hiciste, nomás es cuestión de que te informen cuándo se liberará ese dinerito. Y si no fuiste censado, pero tu vecino sí, y ambos están en la misma colonia, habla con los encargados que visitan la zona. Ellos verificarán si tu vivienda también resultó dañada y si, efectivamente, te corresponde. Así que no se queden callados, pregúntenle a los encargados o a los funcionarios de su zona, háganse oír y presenten pruebas de que sus casas se dañaron. El gobierno no tiene manera de adivinarlo si nadie se los dice. Y luego viene la parte donde, una vez que recibas esos 8,000 pesos, ya puedes usarlos para pagar mano de obra, comprar pintura, desinfectar pisos, techos y paredes, o reponer algunas cosas menores que no entren en la categoría de enseres. Esos 8,000 pesos son para que dejes tu casa limpia y decente, para que no sigas respirando polvo, o en caso de inundaciones, para que puedas sacar el lodo y desinfectar bien. Es un apoyo súper valioso. Y si a eso le sumas que te regalan el refrigerador, la estufa, el colchón, la vajilla y el ventilador, pues ya te alivianas un montón. Por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional coordina la entrega de esos enseres, y la idea es que sea un proceso ordenadito, sin que la gente se apañe cosas que no le corresponden. Así que tranquilos, que sí les va a llegar su apoyo, nada más tengan paciencia y cooperen con la logística que se indique. Revisen la información oficial, manténganse en contacto con los servidores de la nación y no se desesperen si en algunos casos tarda un poquito. Recuerden que es mucha gente la que lo necesita y se busca cubrir a todas las zonas dañadas. Cambiando tantito de tema, hay gente que pregunta cómo se enteran del estatus de su pensión de adultos mayores o si ya está en su tarjeta. Por lo general, el gobierno publica un calendario según las letras del apellido. Un día le toca a A y B, otro día a C, D y E, y así sucesivamente. También pueden checar en la aplicación de su banco o hablar a la línea del bienestar, donde les confirman si ya cayó el depósito. No se me desesperen, porque luego pasa que el dinero se empieza a reflejar en ciertos bancos primero y en otros un día después. Pero a fin de cuentas, todos terminan recibiéndolo dentro de la misma semana. Y algo que se nos ha preguntado harto, ¿habrá adelanto de pagos por elecciones o por alguna otra razón? Hasta ahora, la presidenta no ha anunciado nada. Eso normalmente sucede cuando hay elecciones grandes en ciertos estados, para evitar que el pago se confunda con compra de votos o que digan que se está usando el programa para influir políticamente. Cuando hay veda, se suele adelantar la pensión. Pero, de momento, no hemos tenido noticias de ningún adelanto. Así que asumimos que todo sigue su curso normal, por lo que mayo-junio se paga en mayo, y ya después se informará del bimestre julio-agosto y así sucesivamente. Imagínense la alegría de los abuelitos que, además, podrían recibir pronto un refrigerador o un colchón si es que también resultaron afectados por desastres. Está re bonito ver que la tercera edad, que merece tanto respeto, esté teniendo prioridad en varios de estos apoyos gubernamentales. Desde aquí, les mando un abrazo bien fuerte a todos los adultos mayores que nos escuchan. Sigan preguntando con confianza, nosotros hacemos lo posible por darles la info más confiable y actualizada. Sabemos lo importante que es para ustedes. Por último, déjenme recalcar nuevamente que la presidenta misma, Claudia Sheinbaum Pardo, ya lo dejó claro, está al tiro con la recuperación de los fondos de fideicomisos y no van a permitir que unos cuantos saquen raja de esos millones. El plan es invertirlos en la salud, en la educación, en la infraestructura de hospitales y en estos programas de apoyo para quienes pasaron momentos fuertes. Me late un buen que sea así. La neta, necesitamos seguir de cerca todo este proceso para ver que se cumpla y que no se desvanezca en puras promesas. Pero, de momento, podemos sentirnos emocionados de que haya buenas noticias, de que se estén anunciando apoyos que van más allá de lo que uno acostumbra escuchar en discursos políticos. Siéntanse libres de compartir todo esto con quien crean que le pueda servir. Si su tía, su abuelito, su mamá, su suegro, tienen dudas, platiquen con ellos, explíquenles que el pago de 6,200 pesos para mayo-junio llega, tentativamente, a partir del 5 de mayo, y que, si necesitan la información del día que les toca cobrar, aquí lo comentan con nosotros dejando la primera letra de su primer apellido. También díganles que si viven en una colonia afectada y no se enteraron del censo, no pasa nada, que busquen a los servidores de la nación para ver si aún pueden ingresar al apoyo de 8,000 pesos y a la entrega de enseres.
Aquí la cosa es moverse y no quedarse en silencio. Mientras más se informe la banda, mejor sabrán qué pasos dar para recibir esta ayuda. Cerrando con todo el entusiasmo que me caracteriza, quiero que se vayan con la idea de que hay esperanza y movimiento positivo. La presidenta anda muy al pendiente de cada situación que se va presentando en el país, se mueve para saber en qué puede echar la mano y, al mismo tiempo, le está poniendo un alto a aquellos que acaparan el dinero público. Se están recuperando miles de millones de pesos para destinarlos a lo que de verdad importa: la salud, la dignidad de las familias, la recuperación ante desastres y la pensión de nuestros adultos mayores. La neta, eso pone de buenas a cualquiera, porque todos merecemos una vida digna y un gobierno que se preocupe por su gente. No me queda más que decirles que sigan al pendiente de las actualizaciones. En un próximo momento, si hay algún cambio en la fecha de pago, aquí lo sabrán. Si se confirma que si habrá un adelanto o un operativo especial, aquí lo estaremos gritando con gusto. Mientras tanto, respiren aliviados sabiendo que el 5 de mayo llega ese dinerito para los adultos mayores, que pronto se repartirán los refrigeradores, estufas, colchones, vajillas y ventiladores a la gente que haya sido censada, y que esos 8,000 pesos de limpieza servirán para que muchos hogares queden bien presentables y sin riesgo para la salud de sus habitantes. ¿Podría haber otras extradiciones, otras entregas de Estados Unidos hacia México que haya solicitado la FGR? Hay varias, pues hay que preguntarle al fiscal que se ha pedido, y también de qué ha pedido Estados Unidos a México. Presidenta, saber si también se ha avanzado en detener el tráfico ilegal de armas hacia México, y si hubo algún diagnóstico en la CELAC sobre el tráfico ilícito de armas a nivel regional. No fue, digamos, con tanto detalle la discusión o las participaciones de los presidentes. Fueron más generales. Sí habló de eso el canciller, que estuvo desde un día antes, sobre el tema del tráfico de armas también. Y hay incautaciones de armas en Estados Unidos, que es bueno. Y también el propio secretario de Estado, o secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha reconocido pues la importancia de incautar armas del otro lado de la frontera. ¿Cree que Estados Unidos podría tener una mejor relación con América Latina? ¿Cuál es su opinión? Digo, tomando en cuenta la buena relación que Estados Unidos actualmente tiene con México. ¿Considera que el consenso de Washington, promovido por muchos años por Estados Unidos, podría ya no seguir, ya sea historia? Pues, ¿qué opina de eso? Si Estados Unidos podría tener Lo que hay principalmente es hay una modificación de la política de Estados Unidos frente al comercio mundial. O sea, durante años se defendió el libre comercio, y hoy pues hay una visión distinta por parte del gobierno de los Estados Unidos, un gobierno electo por su pueblo. Es una visión distinta, ya no es el libre comercio que se conocía antes. Ahora pues ellos tienen una visión más proteccionista de su economía, y así están actuando, más allá de que uno esté de acuerdo que sea en el marco de las reglas internacionales de la Organización Mundial del Comercio, que pues obviamente pues no son las reglas de la OMC como se está actuando ahora. Entonces hay una actitud distinta del gobierno de los Estados Unidos, que sí marca pues un antes y un después. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Ayer el presidente de los Estados Unidos dijo hay una pausa de 90 días para lo que planteó de los aranceles el 2 de abril, y bajó a todos los países a 10%. Recuerden que ahí no estamos nosotros solamente estamos en la parte automotriz y de acero y aluminio, que se está negociando. Pero bueno, es un planteamiento distinto, más allá de si lo pensaron, si no lo pensaron, si reaccionaron frente a los mercados o frente a otra cosa. Ellos tienen que dar esa explicación, pero ayer dan una pausa de 90 días para una negociación. Ayer decía, por ejemplo, el presidente Lula de Brasil, pues es que ahora es un cambio, porque ahora la negociación es 1 a 1, ya no son negociaciones multilaterales, es distinto. Entonces, eso es lo que ha cambiado. ¿Qué quisiéramos nosotros? Claro,
es una visión, pues que hubiera cooperación para el desarrollo. Siempre hemos dicho que la mejor manera de atender el fenómeno de la migración pues tiene que ver con invertir en los países que la gente tiene que migrar por necesidad o atender fenómenos de otro tipo. Entonces, pero particularmente pues ¿qué quisiéramos nosotros? Cooperación para el desarrollo. Esa fue la posición del presidente López Obrador y nosotros coincidimos en que idealmente Estados Unidos debería de apoyar particularmente a los países de América Latina y el Caribe en una visión pues de mayor integración y de respeto a las soberanías y la independencia de los pueblos. Finalmente, Presidenta, se acerca el 5 de mayo, asistiría al desfile, la mañanera podría ser en Puebla. Pues se habló de un error que se tuvo en el gobierno del Estado, al parecer, bueno, hoy hay una mañanera, creo que ya va a empezar, creo que ya el gobernador va a hablar de ese tema, pero, y si nos podría adelantar sobre el decreto que se publicará precisamente el 5 de mayo para la sustitución de importaciones. Ese lo estamos trabajando todavía. ¿Va a asistir a Puebla o...? Sí, yo creo que sí, vamos a hablar con el gobernador Armenta a ver cómo... Y bueno, solo para la secretaria Buenrostro, habló de las cooperativas, se tiene una proyección de que con este cambio en la ley de adquisiciones, bueno, actualmente si se compraba cooperativas o estaba totalmente descartado, y si se tiene alguna proyección, pues con esta nueva ley, de cuántas cooperativas o pequeñas empresas podrían aumentar a lo mejor en porcentaje, o sea, cuántas empresas se compraban anteriormente con la pasada ley, bueno, sigue vigente, apenas la van a aprobar en el Senado, pero cuántas anteriormente o hasta ahora se compran, digamos, a pequeñas empresas, a micros, pequeñas, y si se tiene una proyección con este cambio, cuando ya se apruebe en el Senado, cuántas podrían, o sea, en porcentaje o un número absoluto, aumentar y beneficiar a estas pequeñas empresas, no solamente del gobierno federal, sino también los estatales, que algunos están en ese sentido tratando de cambiar sus políticas. Miren, la ley anterior decía que más o menos el 20% de las compras públicas tenía que ser a MIPYMES. La verdad es que nunca se cumplió con ese porcentaje. ¿Por qué no se cumple con el porcentaje? Porque de entrada son las mismas reglas para las grandes empresas que para las pequeñas. Entonces, una pequeña empresa no puede cumplir porque no tiene un despacho jurídico, no tiene la flexibilidad, digamos, o la capacidad económica. Con estas reglas, ¿qué es lo que se hace? Con estas reglas se diferencian, se le da mayores facilidades, que nosotros creemos que eso va a aumentar, pero aparte traemos ya un trabajo fuerte de acompañamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en distintas áreas de gobierno nos estamos organizando. Por ejemplo, para todas las oficinas compran café, ¿no? Las estatales, las federales y las municipales. Y tenemos el programa Sembrando Vida y además tenemos otros pequeños productores que ya están produciendo y que les está costando comercializar. Entonces les estamos dando un acompañamiento integral donde participa, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar con el programa de Sembrando Vida, pero también participa la SADER para ver cómo certificar y cómo dar apoyar a los productores para que cada vez su producto sea de mejor calidad, la Secretaría de Economía para que le dé los certificados de comercialización y en su caso incluso de importación, etcétera. Entonces, ahorita el trabajo es diferente. Lo que estamos haciendo diferente es que estamos trabajando todas las instituciones para darles una orientación, darles las capacitaciones, las certificaciones que necesitan para comercializar no solo en el gobierno, sino también más allá de nosotros, y cómo formar cooperativas y cómo bien. Y estamos escogiendo algunos sectores de comercialización como, por ejemplo, la gente de limpieza. Se hacen contratos, ustedes ha sido también ahí muy público, digamos, que los contratos de limpieza tenemos muchos problemas porque luego los contratistas no les pagan a las trabajadoras, etcétera, no les respetan sus derechos laborales, no les dan seguridad social, muchas cosas. Entonces también estamos viendo cómo formamos cooperativas, por ejemplo, para la limpieza. Entonces lo que estamos haciendo es ver qué sectores son los que pueden entrar al gobierno y ayudarles de manera
multisectorial, digamos, porque participamos varias secretarías, para que constituyan las cooperativas y las empiecen a dar. Nosotros traemos varios proyectos piloto en varios sectores, decíamos limpieza, café, papelería, algunas cuestiones, y la idea sería trabajar con pruebas piloto todo este año para que el próximo año, que ya con la nueva ley, también darles facilidades administrativas y de entrada, pues ese 20% que en algún momento se propuso, primero alcanzarlo y luego irlo fortaleciendo. Ya cerramos. Cerramos para mañana. Noemí. Mañana. Con permiso, Presidenta. Adelante. Vamos a Tamaulipas ahora. Gracias. Mañana. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Se han imaginado a Miguel Hidalgo siendo niño? ¿O a Vicente Guerrero? ¿O a Morelos? Yo creo que la representación de nuestros próceres, o en el caso de las mujeres, pues difícilmente la imaginamos. Yo creo que estamos ante un cuadro que es histórico, porque podemos ver a Leona Vicario siendo niña. Vamos a hablar el día de hoy de Leona Vicario porque nace justo un 10 de abril de 1789, año de la Revolución Francesa, no es una coincidencia. Y aquí podemos ver cómo estaba conformada su familia. El padre, Gaspar Martín Vicario, originario de Castilla la Vieja, llega a Zacatecas, como muchos, a buscar riqueza y contrae primeras nupcias, de donde son producto de este matrimonio las dos medias hermanas de Leona Vicario, Brígida y María Luisa. Enviuda de Petra Elías, y es cuando llega aquí a la Ciudad de México y contrae segundas nupcias con Camila Fernández de San Salvador, criolla originaria de Toluca. Y es de este matrimonio de donde nace Leona Vicario, que podemos ver aquí representada. Este cuadro lo pinta Domingo Ortiz en 1793, cuando Leona estaba por cumplir 5 años. O sea, imagínense a Leona Vicario, esta mujer tan importante en nuestra historia, en su representación infantil. Y yo creo que este cuadro nos puede hablar de la condición social en la que vivía Leona Vicario. Es importantísimo desde el hecho de la representación, de que haya un recuadro. Podemos ver a Gaspar entregándole una moneda donde ella tiene una alcancía. ¿Dónde está este cuadro? Está en el convento de las Carmelitas Descalzas en Santa Teresa, Valladolid, España, porque las medias hermanas van a tener aquel destino de las señoritas de la clase alta del momento. ¿Cuál es? Una de ellas se casa con un marqués y la otra ingresa al convento de las Carmelitas Descalzas y se lleva este cuadro familiar. ¿Cuál es el destino de Leona Vicario? ¿Qué es lo que hace ella? Vamos a verlo en la siguiente cápsula. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, conocida como Leona Vicario, nació el 10 de abril de 1789. Fue hija de uno de los matrimonios más ricos de la Nueva España, lo que le permitió tener acceso a una educación amplia, que más tarde puso al servicio de la lucha de independencia, usando los nombres de los personajes de libros que leyó para crear un código secreto y mandar mensajes cifrados. A los 18 años quedó huérfana y bajo la tutela de su tío Agustín Pomposo, un reconocido abogado de la época. A pesar del cariño familiar que había entre ellos, tuvieron posturas políticas antagónicas. Leona apoyó el proyecto autonomista criollo y la insurgencia independentista, mientras que Agustín fue un fiel defensor de la monarquía española. Leona se incorporó a la agrupación secreta Los Guadalupes, que se formó cuando en 1808 el incipiente movimiento de criollos que buscaba la autonomía de la Nueva España fue duramente reprimido. Aprovechando su posición de clase, colaboró como espía y correo para que las ideas de libertad y autonomía circularan entre las clases criollas. Tras el llamado de Miguel Hidalgo en 1810, Leona Vicario aportó recursos propios, tanto para la lucha armada como para la edición de periódicos que defendían la libertad y la participación de las mujeres. También apoyó económicamente a las familias de los insurgentes apresados. En 1813, Leona fue detenida y recluida en el convento de Belén en la Ciudad de México.
Durante sus juicios no delató a ninguno de sus compañeros, a pesar de las presiones y la incautación de sus bienes. Su lealtad al movimiento y valor en esos interrogatorios protegieron a decenas de personas. Tras un audaz escape, Leona llegó a Oaxaca, en donde se incorporó a la insurgencia de Morelos y se casó con Andrés Quintana Roo. Pero el movimiento de Morelos se fue resquebrajando y Leona tuvo que huir con Quintana Roo durante años. En enero de 1817, Leona tuvo que dar a luz a su primogénita Genoveva en una cueva de Achipixtla. Aprovechando su vulnerabilidad por los cuidados maternos, Leona y Andrés fueron traicionados y apresados. Estuvieron detenidos hasta 1821, que se consumó la independencia. En 1831, Lucas Alamán, el futuro líder del Partido Conservador, quiso denostar la participación de Leona Vicario en la independencia, calificándola de heroísmo romancesco y afirmando que ella se había incorporado a la insurgencia solo para seguir a su esposo Andrés Quintana Roo. Leona Vicario escribió una aguda y contundente respuesta en defensa de la autonomía política de las mujeres. Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Qué tiene de extraño ni ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda, para que a estos se les dé por burla el título de heroísmo romancesco? Leona Vicario yo creo que es mi favorita en toda la historia de nuestro país. O sea, en verdad, le tengo una profunda admiración y gran respeto y cariño. Leona Vicario es mi modelo, porque vimos, era una familia, pertenecía al primer círculo de la capital novohispana, una familia privilegiada, hija única, heredera de Gaspar Vicario, minero zacatecano, de una cultura muy importante. Su tío Agustín Pomposo había sido rector de la universidad, es decir, estamos hablando del primer círculo de la capital novohispana, y aún así entrega todo por la causa independentista, y aún así se incorpora ya no solamente en el suministro de recursos, sino que también diseña un código cifrado para poder hacer el envío de los correos, que es cuando la capturan, la amenazan con quitarle todos sus bienes, y el interrogatorio es lo pueden encontrar fácilmente en internet. Ella dice: no voy a decir nada ni de este ni de aquel, así me lleven al último suplicio, y lo cumple. O sea, así me maten, no voy a delatar a ninguno de los Guadalupe. Logra escapar, se va a los campamentos insurgentes, tiene a su familia en los campamentos insurgentes, es muy reconocida en su momento. 1813 el Congreso de Chilpancingo ya la nombra benemérita de la patria. O sea, llevaban 3 años la insurgencia cuando ya lleva esta condecoración. Es capturada, no se le permite regresar a Ciudad de México hasta concluida el proceso de independencia, y es cuando empiezan los honores para ella. 1827 hay una iniciativa por diputados de Saltillo que quiere nombrar a la ciudad Leona Vicario. O sea, 1827, muy temprano en el momento, tiene todos los reconocimientos, y es cuando Lucas Alamán dice: bueno, yo no me explico el por qué tanto ruido por Leona Vicario, ¿no? Si lo único que hizo fue actar por amor, ¿no? Por heroísmo romancesco, por andar siguiendo al marido. ¿Se imaginan ustedes esa publicación? 14 de marzo de 1831, 10 años después, con todo lo que vivió, con todos los bienes que entregó, con la lucha, y que cuando tú estás leyendo el periódico lo único que te digan es que todo lo que hiciste fue por seguir a tu marido. Ella lanza esta carta vindicativa, que además no se quiso publicar en ese periódico, lo publica en otro, y yo creo que es la mejor herencia que nos ha dejado Leona Vicario, cuando dice: confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la patria no son unos sentimientos extraños. Habla de la voluntad política de las mujeres, habla de una conciencia y de una voluntad propia, y creo que a 200 años la independencia, pero también la voluntad de las mujeres para actuar en los procesos históricos de nuestro país es su mejor herencia. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos también a conmemorar a Zapata. Al ratito vamos a Morelos. Muchas gracias, buen día. Adiós.
Compartan esta información con quien la necesite, y no se olviden de comentar desde dónde nos ven y si tienen alguna duda específica. Yo por aquí seguiré pendiente, con el corazón rebosante de alegría cada vez que puedo traerles buenas noticias como estas. Recuerden que estamos para servirles con la mejor actitud. Ojalá pronto todos podamos ver un México en el que los apoyos lleguen parejo a la gente que más lo necesita y que nadie se quede fuera. Anímense a echarle ganas, porque todavía hay mucho por hacer. Pero con estas noticias de 8,000 pesos para limpieza, de enseres como refrigeradores y colchones sin costo, de 6,200 pesos de pensión para adultos mayores, y la certeza de que se vienen mejoras en el sistema de salud, nos queda claro que México va avanzando. Claro, hay tropiezos y hay quienes se oponen, pero mientras la presidenta y su equipo tengan la firme intención de ayudar, y sobre todo, la supervisión del pueblo, podremos ir transformando este país, pasito a pasito. Créanme que me emociona imaginar a tantas personas que, después de un mal rato, podrá levantarse con un colchón nuevo, cocinarse un caldito en su estufa recién adquirida, conservar sus alimentos en un refrigerador nuevecito, comer en una vajilla digna, y refrescarse con un ventilador cuando el calor pegue fuerte. Todo eso suena a un cambio real, tangible, que marca la diferencia entre sobrevivir y vivir con un poquito más de calidad. Y si a eso le sumamos que recuperamos millones de pesos que antes estaban en las manos equivocadas, pues está de lujo. Vamos a seguir echando porras para que estas acciones continúen y se fortalezcan. Así que no se me pongan tristes, al contrario, échenle buena vibra, sigan al pendiente de estos avisos, mantengan la comunicación con sus vecinos, con sus familiares, para que nadie se quede sin información. Esto es un trabajo en conjunto. La presidenta y su equipo ponen los programas, y nosotros ponemos la participación, la iniciativa de buscar los censos y de darle un buen uso a los apoyos. Al final, lo que necesitamos es trabajar todos codo con codo para que el esfuerzo valga la pena y que nadie se quede rezagado. Ya se la saben, amigos, aquí seguiremos con el mejor ánimo, vigilando que los pagos, las entregas de enseres y los programas de salud se apliquen de manera correcta. Y si en el futuro hay otras buenas noticias sobre aumentos a la pensión, también vendremos a contárselas con todo el gusto del mundo. Ojalá les sirva este recuento y se sientan más tranquilos o con más esperanza respecto a lo que viene. México es un país grandioso y su gente es aún más maravillosa. Así que, con esto, cerramos con broche de oro. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video con más novedades. Muchísimas gracias por escuchar este mensaje con tanto cariño y emoción. Cuídense mucho y hasta la próxima.